Bienvenidos al primer programa de Historias de Andén en este 2014, donde esperamos que sea un año próspero para todos ustedes, un año que traiga buenas intenciones en cada uno de ustedes y también logros que puedan cosechar y sueños que puedan concretar. Desde aquí nosotros con la misma metodología, la misma modalidad, intentamos, y en ese camino vamos, el de rescatar valores que hacen a nuestro quehacer, que hacen a nuestro presente y por supuesto con una mirada austera en el pasado inmediato que hemos padecido. Hoy tenemos algo que veníamos dejando pendiente, la visita de Ernesto Sciune, es un miembro prácticamente de esta casa, de nuestro programa, un eterno colaborador, y bueno, vamos a estar charlando sobre el puerto, ¿no?, tan importante para la ciudad de Rosario y su incidencia, ¿no?, y su constitución y construcción junto a la ciudad. Con ese título, el puerto y la ciudad, vamos a estar desarrollando con imágenes también en el transcurso del programa. Como siempre, arrancando con las fotos y las imágenes que nos aporta Susana Gioacchini con sus viajes. En este caso nos vamos al pueblo de Mechita, donde tiene varias particularidades, pero hoy vamos a abordar solamente una. La primera, o algunas al menos. La primera, que está asentado sobre dos partidos, un 75% en Bragado y un 25% en Alberti. La otra, que es un pueblo netamente ferroviario. La estación, que está en un estado impecable, fue fundada en 1910, pertenece al ferrocarril Sarmiento y llegó a tener 13 servicios diarios. También cuenta hasta en la actualidad con un servicio local que une el pueblo con Bragado, tal como lo vemos en las fotografías. Una locomotora con un par de vagones es lo que vincula los dos lugares. Esto tiene un porqué. En Mechita se construyeron uno de los talleres ferroviarios más grandes del país. En su momento de mayor apogeo llegó a tener 5.500 habitantes, de los que el 95% trabajaban para el ferrocarril. La crisis se comenzó a observar en Mechita por la década del 70, que golpeó de manera muy grande a un pueblo que dependía totalmente de esta actividad. En el presente solo se pueden ver viejísimas formaciones en la parte exterior, tapadas por los altísimos yuyales, tal cual nos cuenta Susana. Un enorme tanque de agua del que quedan solo las bases en su interior y donde trabajan un puñado de personas en la reparación y mantenimiento de maquinarias. Por último, nos cuenta Susana que en el pueblo, como no podía ser de otra manera, hay un museo ferroviario con mucho material de lo que supieron ser los tiempos dorados de Mechita y la gloria de nuestros ferrocarriles, que lamentablemente, y como es conocido por todos nosotros, agonizó con el tiempo. Más no todo está perdido y aún una pequeña llama ilumina Mechita y ojalá se expanda, como su nombre lo indica, e irradie un futuro diferente. Es las palabras que nos envía en la crónica de los viajes de Trueno Tour, los viajes de Susana Gioacchini. Continuamos en Historias de Andén y tal cual lo decíamos en un principio, vamos a hablar sobre el puerto y su incidencia en la ciudad de Rosario. Para eso tenemos la visita aquí en el piso de Ernesto Sciune. Ernesto, ¿cómo va? Bueno, bien, buen mediodía. Buen mediodía, sí. Porque todavía no estamos en la tarde para todos y muchas gracias por haberme invitado. Este programa llega a Vigán. Este programa llega a Vigán, sí, a la cooperativa de Vigán, ahí conducida por Joaquín Roquero y hay una amiga en común, que es Graciela. Bueno, le quiero mandar un saludo a Roquero y a la hija también. ¿Y se la ha visto? Y a la gente de Vigán. Bueno, vos querías que habláramos un poco del puerto de Rosario. Gran tema. Gran tema, ¿no? Y hablar del puerto de Rosario es casi hablar de la ciudad de Rosario, su origen y su desarrollo. Están indisolublemente unidos, a pesar de que hay gente que no lo entiende así.
Yo siempre, a mí me gusta siempre empezar por contar qué es el río Paraná, porque en realidad, y a veces cuando voy a dar una charla a alguna escuela le digo a los chicos, ustedes imagínense que están parados en una época prehistórica y en un momento determinado se escucha una gran sacudida, un gran temblor y la tierra se abre y queda un inmenso canal, una inmensa zanja. Bueno, así en términos generales, muy simple, se formó el gran río Paraná, ¿no es cierto? Es una gran falla en la corteza terrestre. Imaginémonos haber estado en ese momento ahí. Y el río Paraná está en tanto y en cuanto lo consideremos en el desarrollo de lo que es la Pampa. La Pampa en realidad era una gran zona cubierta de hielo por la glaciación. Cuando los hielos se retiran, queda una cubeta, yo digo un plato hondo, que se empieza a llenar de todos los sedimentos que los vientos traían de la Patagonia y de las sierras de Córdoba. Así que le debemos a Córdoba, a Córdoba y a la Patagonia nuestra posibilidad de desarrollo. Y esa zona, la provincia de Santa Fe, se quiebra, se fractura como un hueso en distintas... Y queda la Pampa deprimida, la Pampa ondulada, que es en el centro donde estamos nosotros, y la Pampa hundida, que es la zona de las lagunas. Claro. Este movimiento de la tierra, de la provincia, hace que se vayan formando una gran cantidad de cursos de agua que desembocan en el río Paraná, o en esa gran cuenca, a través de lo que se llamó paleocañadas. Las paleocañadas eran grandes cauces que las aguas, imaginemos en aquella época, iban arrastrando, buscando por el declive hacia el río Paraná. Sobre esto está asentada la provincia de Santa Fe, y sobre esta zona que se llamó el Pago de los Arroyos, se asentó, bueno, la estancia de Romero de Pineda, la Capilla del Rosario, la ciudad de Rosario, pero este pequeño conglomerado humano, que era una capilla y un grupo de ranchos dispersos, estaba indisolublemente unido al río. De hecho, vivía gracias al río. A pesar de que el río estaba cerrado a la navegación por la política española, de todos modos se utilizaba. Y se utilizaba fundamentalmente a través de algún tipo de desembarco en las costas de mercadería clandestina y contrabando. De hecho, ya está fehacientemente comprobado que a través del río Paraguay y el Paraná llegaban insumos, muebles y muchos utensilios que se necesitaban en las pampas a través del río, que venían del Brasil. Entonces el río empieza a tener una preponderancia y es un cordón umbilical para la gente que vive allí. De alguna manera el primero que lo empieza, digamos, a institucionalizar esto es don Santiago Montenegro, cuando él construye o hace o crea en lo que es la bajada Sargento Cabral una especie de puerto primitivo, que también lo utilizaba para sus comercios, para su negocio, clandestinos o no. Y esto le va marcando a la ciudad un destino, un perfil. Y yo siempre insisto con lo mismo, para ser breve. El que le marca el destino, el desarrollo a Rosario, por su condición de ser un pueblo a la orilla del río Paraná, y teniendo en cuenta que la característica del río Paraná en esta zona es de ser muy profundo el canal sobre la orilla. Claro. Es decir, que vos podés estacionar un barco como si estacionaran un auto en el cordón de la vereda. El canal pasa pegado a la costa. Entonces yo siempre insisto con este concepto. Alan Campbell, cuando Wheelwright le pide trazar un ferrocarril entre Rosario y Córdoba, que era agrimensor, yo tengo escrito una biografía de Campbell, algún día la vamos a desarrollar. Él tenía la oficina de trabajo en la esquina de La Prida y Santa Fe, en un edificio ahora. Antes de allí estaba la mansión Arijón. Y él hace todo el trabajo de agrimensura desde Rosario a Córdoba. Imaginemos lo que era hacer un trabajo de agrimensura en aquella época.
Y él cuando termina el trabajo dice, bueno, hay tres posibilidades para un puerto, porque Wilray lo que quería era un puerto para arrancar desde allí con el ferrocarril que iba a cruzar la cordillera, para llegar hasta el puerto de Copiapó, para cruzar el continente de este a oeste o de oeste a este y evitar el estrecho de Magallanes y el Beagle. Entonces Campbell dice, hay tres posibilidades para un puerto. La ciudad de Santa Fe, pero dice es muy dificultoso porque hay que construir muchos puentes, la ciudad está en una zona baja, hay mucha dificultad para la navegación con barcos de gran calado. La otra posibilidad es el puerto de las Piedras, que es Villa Constitución, pero la línea férrea se aleja demasiado de una línea recta que es casi la que hay entre Rosario y Córdoba. Claro. Y él dice, considero que el lugar idóneo es la Villa del Rosario, que tiene aguas profundas, que se puede construir una línea ferrocarril directa entre Córdoba y Rosario. Entonces él de alguna manera determina, establece, marca la condición de Rosario como ciudad-puerto, como nudo ferroportuario, que esto es esencial porque uno o el otro no pueden funcionar. El puerto necesita un ferrocarril, el ferrocarril necesita un puerto para descargar la producción. Entonces, de alguna manera, y a partir de este momento, Rosario empieza a crecer. ¿Cuál era la mecánica? No había caminos, no había vías férreas entre Rosario y Buenos Aires, porque acordémonos que Buenos Aires estaba separada de la Confederación, era un país aparte. Aparte, la línea de frontera pasaba muy cerca de la costa. De hecho, los malones llegaban casi hasta los bordes de lo que hoy es Rosario. Entonces la manera es venir con un barco hasta Rosario, descargar en lo que era la primera estación de trenes, que es la que hoy está ahí, allá hay una parrilla. Galpón 10. Claro, Galpón 10. Y en barco y en tren hasta Córdoba. Carga y pasajeros. Esta fórmula, esta idea de Wilray, de Urquiza y de Campbell da frutos de manera rápida. Y el crecimiento de la ciudad es extraordinario. De una villa que no tenía más de 20.000 habitantes pasa a 50.000 y llega después a 150.000. Y en la década de 1920 tenía 200.000 habitantes y 10 años después, en 1936, tenía 400.000. Desde Rosario salían barcos que te conectaban a vos directamente con la ciudad de Génova. Vos te comprabas el pasaje acá y te bajaba en Génova. Podías viajar a Europa, a Liverpool, con carga o con pasajeros. Pero había una dificultad. El puerto se va haciendo, digamos, se van intentando de distintas formas de armar un puerto moderno, ¿no es cierto? Porque el tráfico cada vez se hace más grande y cada vez era más dificultoso. Hasta que en el año 1901, durante el gobierno de Roca, se construye el puerto moderno, el que conocimos, porque ya no existe. Construido por una empresa francesa. De hecho, nosotros en nuestra sede del Ferroclub tenemos una palanca de cambio con el logo del ferrocarril y la fabricación era en Francia. Entonces, bueno, aquí empieza el periodo de esplendor del puerto de Rosario. Tengamos también en cuenta que este esplendor se acompañó en el año 1853 con la liberación de, digamos, de los ríos para la libre navegación, porque hasta esa época estaba lo que se llamaba el puerto preciso, es decir, que todo barco que entraba por el Paraná debía desembarcar y pagar una sisa o lo que fuera en el puerto de Santa Fe. Con Urquiza, en el 1853 se deroga esta disposición y todos los puertos de la costa del río Paraná pueden recibir barcos libremente. El puerto de Rosario se ve beneficiado y aparte se transforma en el puerto más importante de la Confederación, porque la Confederación no tenía puerto. Ahí Sí. hacemos un alto para pasar a la primera pausa. Bueno. Y luego vamos a desarrollar lo que nos queda en parte de la historia y la situación actual del Bien. puerto con las ventajas que puede ofrecer, las que debemos aprovechar y qué papel puede y va a jugar el ferrocarril en este sentido. Claro. Bueno, esto es una síntesis muy apretada, ¿no? Por supuesto. Ya volvemos.